Bueno, la clase de hoy que nos convoca es glucocorticoides. Una de las cosas que yo cuando doy esta clase siempre comento a los alumnos es: piensen que no hay especialidad de la medicina asistencial que no toque a los glucocorticoides, ya sea por su uso, sus indicaciones o la atención de los efectos adversos que provocan. Por consiguiente, es un grupo farmacológico importante a tener en cuenta, porque hagamos la especialidad que hagamos, siempre van a estar presentes los glucocorticoides. También es interesante saber que los glucocorticoides son usados como alternativa frente a situaciones médicas en las cuales no se sabe qué indicar o qué medicar. Casi todas las enfermedades, cuando no se sabe qué dar o cómo tratarlas, cómo curarlas, en algún momento de su historia aparecieron los corticoides. Con esto no estoy diciendo que es lo que corresponde, estoy diciendo que es lo que uno ve, observa en el transcurso de la medicina, en el ejercicio de la medicina. Enfermedad que no se sabe cómo tratar, muchas veces la medicina utiliza corticoides como una alternativa terapéutica. En algunos casos tienen efectividad, demostraron utilidad, y en otros casos por conseguir nada, ¿sí? Y lo único que hicieron es provocar efectos adversos. Después sepan que hay algunas entidades en las cuales el uso de los corticoides tiene que estar con mucha, pero muchísima precaución. En realidad, evitar su uso es importante tenerlo en cuenta. Cuando uno piensa en corticoides, siempre lejos y de la vereda de enfrente tiene que pensar en las micosis profundas, tiene que pensar en la TBC y tiene que pensar en los virus del grupo herpes, ¿sí? Sin embargo, a pesar de esto que estoy diciendo, hay situaciones especiales médicas, y esto lo verán cuando cursen y desarrollen el programa de terapéutica, en los cuales en algunas de estas condiciones igual los corticoides son usados. Pero en general, concepto grande, hay algunas situaciones en las cuales los corticoides no deberían ser tenidos en cuenta para su uso, o evitar su uso superpuesto a un paciente que presenta micosis profundas, como dije, sistémicas, tuberculosis y herpes virus. Bueno, ahora yendo también como les dije, hay siempre desafío al alumnado a pensar, bueno, en qué situación o en qué especialidad no utilizarían o no se usan los corticoides. Y la realidad es que difícilmente encuentren una. Bueno, los corticoides, antes que nada, sepan que uno los toma o los piensa como fármacos, pero naturalmente, y ustedes vienen de cursar fisiología, saben que es una hormona que está presente en la fisiología habitual. Frente a la presente esquema, donde vemos hipotálamo, hipófiso, córtico suprarrenal, vemos que la producción de los corticoides a nivel de la zona fasciculada de la corteza suprarrenal se integra en un circuito de retroalimentación que obviamente va a ser negativa con respecto cuando su producción está aumentada. ¿Y cuándo vamos a esperar esa producción aumentada? Si nosotros consideramos, y por el conocimiento que tenemos, que es una hormona del estrés, en esas situaciones es cuando vamos a ver que fisiológicamente se libera. Ahora, es importante que tengan en cuenta que siempre que uno lo utiliza como fármaco, sus dosis distan mucho de las dosis fisiológicas. Eso lo vamos a ver en un próximo esquema. Pero en esta retroalimentación, vean que interviene en este esquema el sistema inmunitario, donde vemos como ejemplos de ellos las células linfocitos, macrófagos, monocitos, neutrófilos, que a su vez ellos son productores y liberadores de algunos ejemplos de acá de interleuquinas inflamatorias, proinflamatorias, como interleuquina 1, 2, 6, el factor de necrosis tumoral, que a su vez estimulan la producción, estimulando valga la redundancia, su estímulo a nivel hipotalámico para la producción posterior del cortisol a nivel suprarrenal.
Esto ya desde el vamos nos muestra que los corticoides participan en la regulación del sistema inmune y de hecho la mayoría de las veces, uno si tuviera que pensarlo cómo está integrado, los corticoides producen una inmunosupresión, una disminución a menos de la actividad inmunitaria, ¿sí? Y de hecho esa es una de las grandes, digamos, podríamos decir, es uno de los grandes usos terapéuticos de los corticoides. Próximo. Bueno, yo les decía que participaban de la fisiología y acá vemos muy claramente donde si uno piensa en condiciones óptimas, una situación no de estrés, una situación real, con poco estrés, la producción de cortisol diaria en un individuo tipo sería de unos 10 miligramos por día. Y que si miran en este mismo cuadro, cuando vemos las concentraciones en las distintas horas del día, vamos a ver que a la mañana es más alta y a la tarde desciende. O sea que sigue un ciclo que tiene que ver con día y noche u horas del día, o sea, lo que se denomina ciclo circadiano. Esto en realidad es complicado de entender en un individuo que lleva una vida estresante o donde no hay una estructura horaria clara. Pero bueno, se tiene en cuenta pensando cuando uno quiere saber la secreción de cortisol cuando está evaluando de un paciente, que bueno, que si el pico lo va a esperar a la mañana. Sin embargo, cuando uno ve los niveles de producción de aldosterona, la hormona patrón mineralocorticoide endógena, sus niveles son muchísimo más bajos, ¿sí? Y no siguen un patrón de ciclo circadiano. Bueno, el esquema lo que nos muestra es que la mayoría, el mecanismo de acción, cuando uno piensa en glucocorticoides como el resto de las hormonas esteroides, es a nivel genómico, o sea, a nivel nuclear. El cortisol viaja unida a una globulina de unión a corticoide, por eso le damos la sigla CB, C de corticoide, B de binding y G de globulina, que viaja por la sangre, y a nivel, cuando llega a la célula blanco, ingresa a nivel citoplasmático y piensen que es una hormona esteroide, por consiguiente su pasaje a través de las membranas es sin dificultad, esto se recuerdan de farmacocinética. Entonces no lo tienen como una barrera el pasaje a través de las membranas, y luego a nivel citoplasmático, interaccionando con sitios aceptores que luego se traslocan al núcleo, y en este núcleo a nivel del ADN va a haber los elementos de respuesta a glucocorticoides o sitios del ADN de áreas de aceptación o de unión a los glucocorticoides. Esto obviamente es el clásico mecanismo de acción descripto genómico de los glucocorticoides, por los cuales van a producir una inducción o represión de genes que va a llevar a la transcripción y a su vez a la traducción de proteínas, y que esto obviamente tiene tiempos. Esos tiempos son los de lograr la síntesis de la proteína en cuestión o la inhibición, ¿sí?, de su síntesis, cuando actuará sobre la disminución o represión de la expresión de ciertos genes. Pero también se han descrito situaciones en las cuales las respuestas a los corticoides son rápidas y por consiguiente uno no podría entender hacia respuestas tan rápidas cómo se podrían secuenciar todos estos procesos que llevan tiempos que tienen que ver con la unión, transcripción, traducción de esa proteína. Por consiguiente, también hay formas no genómicas de mecanismos de
acción de los corticoides, ¿sí? Lo clásico entonces es el mecanismo de acción genómico, esquematizado en este dibujo, y luego estarían los no genómicos, que serían a través de aceptores probablemente a nivel de la membrana de las células. Bueno, ¿qué pasa con los corticoides? Si nosotros decimos que los corticoides son las hormonas del estrés y a su vez son hormonas endógenas, tienen funciones propias, ¿sí?, frente al metabolismo de los distintos sustancias del organismo. ¿Qué hacen a nivel de las proteínas? Clásicamente son catabólicos proteicos. Quiere decir que la tendencia es de proteínas hacia aminoácidos, ¿sí? Catabolismo. Ese catabolismo se va a ver expresado que el pasaje de estos aminoácidos se convertirán por gluconeogénesis hacia glucosa, y a su vez la tendencia a esta glucosa será acumularse a glucógeno. Si recuerdan de bioquímica, el estímulo de las enzimas que aceleran todas estas reacciones, entonces la tendencia es al catabolismo proteico, a la gluconeogénesis y a la formación de glucógeno y almacenamiento entonces de la glucosa. Ahora, ¿qué pasa a nivel de los glúcidos directamente? Inhiben o disminuyen el ingreso de glucosa hacia la intracelular. Por consiguiente, la tendencia frente a presencias de glucocorticoide es aumento de la glucosa circulante. Si disminuye el ingreso a las células, la glucosa circulante estaría aumentada, y esto lleva en algunos pacientes a demostrarse a través de una menor tolerancia a la prueba a la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿sí? En los pacientes que tienen algún desequilibrio y una tendencia a la hiperglucemia, con los corticoides se va a ver exacerbado esto, ¿sí? O sea, una mayor tendencia a la hiperglucemia. En los pacientes que no tengan ningún desequilibrio, probablemente solo se verá esta expresión forzando el sistema con una prueba de tolerancia, ¿sí? O sea, con un incremento de ingreso de glucosa desde el exterior. Bueno. En cuanto a los lípidos, los corticoides depende el área del organismo, una tendencia diferente a su acción. Si nosotros vemos la acción de los glucocorticoides, ¿qué pasa con los triglicéridos? En general tienen una tendencia a facilitar la acción o facilitan la acción de las catecolaminas, que van a procurar el pasaje de triglicéridos a ácidos grasos libres. Pero en ciertas áreas del organismo que tienen que ver con la distribución de la grasa en la zona de la cara, del cuello, la espalda y el abdomen, los glucocorticoides se muestran facilitadores de la acción de la insulina, estimulando la formación de triglicéridos a partir de ácidos grasos libres. Por consiguiente, entonces, un paciente que sostenidamente estaría bajo la influencia o tratamiento corticoideo tendría una tendencia a formar más aumento de la carga adiposa en áreas como cara, cuello, espalda y abdomen. Todos recuerdan cuando miran, siempre digo yo, el manual de fisiología y miran la foto del paciente con Cushing, ¿sí? Donde se ve muy claro esta distribución diferente de la carga adiposa. Bueno, ¿qué pasa con los corticoides y los electrolitos? Si uno trata de recordar también de fisiología, y sobre todo fisiología renal, piensa los receptores a mineralocorticoides, ¿sí? Los voy a situar a nivel del riñón, en la zona distal, de la nefrona distal y principio del colector. Allí lo que vamos a ver es la influencia que provoca
la hormona endógena mineralocorticoidea aldosterona al ingreso, o sea, reabsorción de sodio y a la secreción de potasio e hidrogeniones. Por consiguiente, entonces, si uno piensa, hay otras áreas obviamente del sistema nervioso central y otras áreas descritas dentro del organismo donde hay receptores a mineralocorticoides, pero fundamentalmente para lo que a nosotros ahora nos importa, el entendimiento y el conocimiento de cómo es esta generación de aumento de la reabsorción de sodio y pérdida de potasio e hidrogeniones, lo ubicamos a nivel distal, del distal y principios del colector, del túbulo colector. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si nosotros decimos que el cortisol tiene posibilidad de actuar a nivel del receptor mineralocorticoide y nosotros sabemos que los niveles de concentración de cortisol son muchísimo más altos por la diapositiva que vimos antes a nivel con respecto a la aldosterona, viviríamos frente a los niveles de cortisol en una suerte de mineralocorticismo continuo. Bueno, esto está prevenido en el organismo por acción de enzimas asociadas al receptor mineralocorticoide que pasan del cortisol a la cortisona, impidiendo la posibilidad de esta continuamente de poder actuar y activar al receptor. Sí, obviamente, cuando uno piensa en potencias relativas mineralocorticoide, acá el esquema nos muestra que 500 veces es más potente la aldosterona para el efecto mineralocorticoide con respecto al cortisol, lo contamos como 1. Y en realidad aparecen otros dos corticoides de uso muy continuo en la práctica médica, como son la prednisolona, donde también la potencia relativa, si tomamos 1 en acción mineralocorticoide del cortisol, la prednisolona la tenemos en 0,8 y de acuerdo con estudios básicos in vitro, la dexametasona estaría en 0. Sepan que en realidad en la clínica asistencial uno ve y observa que la acción tanto de dexa como betametasona tendrían efecto mineralocorticoide, aunque los estudios básicos demostraron que estarían muy por debajo o lo consideran en 0. Bueno, potencias relativas. Esto es un tema a tener en cuenta. Uno puede ver acá o lo puede ver en este esquema. Fíjense, ustedes tienen la posibilidad de entenderlo cortisol como potencia 1, ¿sí? Fíjense que yo les muestro dos variantes, pero prioricen y les voy a explicar por qué esto de las potencias relativas. El uso acá hay algunos de las drogas que se utilizan. Cortisol, como dijimos, es la fisiológica. La contraparte, cuando uno habla en terapéutica, habla de hidrocortisona y uno puede poner lo mismo, poner 1 como potencia relativa. Y luego el resto de los nombres que ustedes ven ahí son los que se utilizan en la clínica. Fludrocortisona en realidad la utilización que tiene es como mineralocorticoide, ¿sí? Y el resto son de amplísimo uso en las distintas especialidades médicas. Les voy a mostrar el próximo, capaz que resulta un poco más simple de entender. Entonces, siendo en este cuadro potencia antiinflamatoria relativa cortisol 1, cortisona 0,8, fludrocortisona 10, prednisona 4, 6 alfa metilprednisolona 5, triamcinolona 5, betametasona 25, dexametasona 25. Esto quiere decir que cuando uno piensa hidrocortisona o cortisol 1 a igual dosis, ¿sí? Betametasona es 25 veces más potente. ¿Tá? Quiere decir que si yo estoy dando, supongamos,
25 miligramos de cortisol a un paciente, eso es similar a darle 1 miligramo de betametasona o de dexametasona. Si yo estoy dando 5 miligramos de cortisol, eso es lo mismo, o de hidrocortisona, eso es lo mismo que decir que le estoy dando 1 miligramo de metilprednisolona. Es importante que practiquen con esto. ¿Por qué? Porque uno a veces recibe un paciente que crónicamente está recibiendo corticoides y el paciente, supongamos, entra a una guardia en estado de inconsciencia. Y uno en ese momento tiene vedada la vía oral, ¿sí? Entonces va a tener que suplementarlo por vía intravenosa. Ahora, la vía intravenosa, no todas estas lo tiene para presentación endovenosa. Por ejemplo, no es común, o yo no veo en la Argentina, prednisona intravenosa. Entonces, lo que sí hay es betametasona o dexametasona, y sí hay hidrocortisona. Entonces, estas estrategias, pero puede ser que en ese momento haya hidrocortisona y no haya dexametasona, o a la inversa. Y uno debe saber que frente a situaciones de estrés, un paciente que viene recibiendo corticoides crónicamente debe continuar, y sobre todo en situación de estrés, debe continuar el uso de corticoides. Y la regulación de esto mismo debe ser en forma ordenada. Por consiguiente, uno debe conocer las equivalencias. Lo mismo puede ser un paciente que venía recibiendo dexametasona y por algún motivo se le acaba la medicación y ustedes tienen prednisona y lo pueden reemplazar. Pero lo que tienen que hacer es justamente la conversión, llevándolo a las potencias relativas antiinflamatorias. Igualmente sepan que en el práctico esto hay varios ejercicios porque es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, lo mismo pueden pensar que hay una correlación para las potencias relativas con respecto a la retención de sodio-cortisol. Este en realidad va a tener más importancia cuando uno quiere utilizar cualquiera de estas drogas como sustitución y con algún efecto mineralocorticoide, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué efectos hematológicos voy a ver con los pacientes que reciban corticoides? Frente a uso crónico vamos a ver que hay un aumento del hematocrito. Esto tiene que ver con un aumento de la eritropoyesis, ¿sí? Provocada o en la cual contribuyen los glucocorticoides. También vamos a ver un aumento en los neutrófilos, ¿sí? En una fórmula de un paciente, un hemograma, vamos a ver normalmente neutrofilia, y esto sería por una disminución de la salida a la periferia, por una inhibición de la diapedesis de estos, o sea que el pool circulante de neutrófilos estaría aumentado. ¿Qué pasa con eosinófilos y linfocitos? En general, dentro de la fórmula los vamos a ver disminuidos, ¿sí? Los linfocitos por redistribución, y los eosinófilos habría un secuestro a nivel de la médula ósea que hace que su nivel de eosinófilos baja. De hecho, sepan que una de las maneras de tratamiento de las eosinofilias es, en algunas circunstancias, conociendo bien cuál es la causa, son los corticoides. Bueno, siempre cuento algún ejemplo interesante. Supongamos un paciente que reciba crónicamente corticoides, como son los pacientes que tienen alguna enfermedad reumatológica. Pongamos un ejemplo, no sé si ustedes ya vieron en la cursada de patología, un paciente con lupus eritematoso sistémico reciben muchas veces corticoides en forma crónica o de por vida para tratamiento inmunosupresor de su enfermedad autoinmune. Estos pacientes se encuentran inmunosuprimidos por su enfermedad de base e inmunodeprimidos por el uso de corticoides. Frente a temperatura, aumento de la temperatura, una hipertermia, uno puede pensar distintas cosas en este paciente. Puede pensar que el paciente tiene hipertermia porque está causando una infección, ¿sí?
o puede pensar que tiene hipertermia porque tiene mayor actividad de la enfermedad. Una de las maneras de expresarse la actividad de la enfermedad es a través de la hipertermia. Supongamos, en general, en cualquier paciente que tiene una hipertermia y hay una sospecha de infección, uno de los laboratorios comunes a realizarse son los hemogramas. Ustedes reciben el paciente, revisan, tienen constatada la hipertermia, tienen el antecedente o les cuenta el paciente que presenta el lupus y ustedes quieren saber si el paciente va a requerir de algún tratamiento antibiótico por la supuesta o posible infección. Curioso sería que uno frente al hemograma es probable que pueda haber una neutrofilia. Lo curioso de esto es que frente a neutrofilia uno piensa en infección y piensa en infección en general bacteriana. Estas son cosas clásicas que, bueno, que sirven como para el entendimiento a veces y seguimiento de un paciente. Pensemos que el paciente sí aparece con neutrofilia. ¿A ustedes se les ocurre pensar si esto tuvieran que discriminar cuánto sería mediante por los corticoides, cuánto podría ser mediado por el cuadro infeccioso per se? Si recuerdan de histología, cuando veían frotis de sangre periférica y hacían la fórmula, la neutrofilia podían caracterizarla también. Ahora juguemos con eso. Si caracterizamos la neutrofilia y pensamos que es dependiente de una infección bacteriana, uno esperaría en general encontrar cómo. Probablemente esperaría encontrar lo que se llama un desvío a la izquierda, o sea, formas inmaduras circulando. Quiere decir que si uno mira a los neutrófilos, probablemente sean varios encallado, ¿sí? Formas callado, y con poca segmentación, formas jóvenes. Mientras que si uno piensa que esto sería dependiendo de el efecto corticoideo que inhibe la diapedesis hacia los tejidos, o sea, la salida del pool circulante, y que permanecieran estos neutrófilos más tiempo circulando, estos serían más hipersegmentados o polisegmentados, ¿sí? Y menos formas, o sea, el desvío en vez de ser lo que se llama clásicamente a la izquierda, sería hacia la derecha. Bueno, esto es nada más que como para que ustedes recuerden la neutrofilia de los corticoides. Nadie va a dejar de tratar a un paciente o tratarlo porque vea que sean más o menos encallados los neutrófilos, pero es para jugar un poco con el tema de que los corticoides pueden influenciar muchos cuadros de los pacientes que están en tratamiento con ellos y que a veces uno tiene que, como médico que estudió farmacología, tiene que incluir estos efectos colaterales, que no necesariamente tengan que ser negativos, pero sí pensarlos como parte de las cosas esperables como efectos secundarios de los corticoides, ¿sí?